Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Lianji y les saludo con mucho agrado desde México DF. Agradezco la invitación de poder dialogar junto a ustedes y reflexionar sobre esta idea del cristianismo y la acción social. Y una de las reflexiones que hemos tenido con respecto a esta temática justamente es el contenido social que tiene el Evangelio. Desde, por ejemplo, las leyes de Moisés, donde se habla contra la acumulación, contra, por ejemplo, el castigo a la injusticia, los profetas, el mismo Jesús, que tiene un mensaje súper fuerte con respecto a temáticas sociales. Después podemos ver en los Hechos de los Apóstoles cosas muy significativas, y recuerdo hace algunos años que estuve en las catacumbas en Roma, cómo los investigadores analizan que la persecución en Roma no se debió solamente por un tema de que se reconocía como Señor a Jesús y no al César, sino que también había una denuncia muy fuerte moral de los primeros creyentes. Hay dos ejemplos importantes. Por ejemplo, Juan el Bautista, a él le cortaron la cabeza, más que por su creencia, le cortaron la cabeza por decirle a Herodes, por decirle a la autoridad que estaba de esposo con la esposa de su hermano. O Esteban, que lo mataron básicamente por denunciar públicamente que los verdaderos asesinos de Jesús eran los líderes religiosos de su época. Y así consecutivamente podemos ver la Reforma, como el discurso de Lutero, además de reivindicar el tema de la salvación por la fe, era una denuncia a la indulgencia, hacia todo el sistema perverso que se tenía en esa época. Y si repensamos eso en nuestra época actual, podemos ver que si bien hay una necesidad de entender esto en nuestra práctica cristiana, como iglesia en el mundo, también hay ejemplos importantes. William Roth en el siglo XIX, cuando comenzó el Ejército de Salvación en Inglaterra, o Albert Schweitzer, que generó toda una labor social muy fuerte en África. O sea, hay una necesidad de entender el tema social, pero hay mucha gente que ha estado y hoy día está viviendo y trabajando por ello. Nuestra acción social como iglesia tiene que ir más allá del asistencialismo para pensar la temática de transformación social. Es decir, no solamente mirar los problemas que son visibles a los ojos, sino mirar más allá, mirar cuáles son las verdaderas raíces de los problemas sociales, las raíces de la miseria humana y combatirlas. No sé si ustedes saben, pero en México se calcula que en 6 años han muerto como 80.000 personas a causa de una guerra que hay interna. Entonces nosotros hemos decidido como grupo cristiano hacer performance para justamente denunciar esta situación y ampliar un poco la problemática, entendiéndolo que el problema nace del corazón. Por ejemplo, también fue el performance del candidato, que en tiempos de elecciones presidenciales, como todo el mundo le echa la culpa a los políticos, le echa la culpa a los senadores, le echa la culpa a la policía, y en ese performance tratábamos de hablar que en realidad todos somos culpables del sistema que tenemos. O el caso, por ejemplo, de la pornografía, que es un tema también fuerte en toda Latinoamérica, que hemos denunciado ahí en la calle, hablando un poco cómo todos estamos en desacuerdo con la pedofilia, con el secuestro de mujeres. Aquí en la ciudad cada 5 horas se secuestra una niña por este tema, pero todos consumen pornografía. Hemos visto en Jesús que su predicación, además de la salvación, era una denuncia a un sistema decadente y un mensaje de esperanza de algo diferente, que nace del arrepentimiento y que nace de una conversión en la cual Jesús nos cambia de dentro hacia afuera. Jesús murió para que la iglesia esté donde hay necesidad. Cuando Él murió, el velo del templo se rasgó y la presencia de Jesús salió a todas partes. Hoy día hay que hacer la iglesia afuera, hay que hacer la iglesia mostrando amor, hay que hacer la iglesia abrazando al desvalido, hay que hacer la iglesia siendo la voz de los que no tienen voz. Bueno, es un desafío que nosotros nos sentimos muy lejos de alcanzarlo, pero sabemos que hay mucha gente en muchas partes que anda en la misma, que anda creyendo en un evangelio que va mucho más allá de la religiosidad. Entonces, pues también les saludo y les digo que nos animemos, que nos conectemos cada día más, que conozcamos experiencias de otros, que aprendamos de las experiencias de otros y que saquemos la iglesia a la calle. Un abrazo, Dios les bendiga.